con el mal que aterroriza este mundo, y lo lideraría con justicia. Un mundo sin desigualdad, sin odio, sin este absurdo sistema autoritario. Pain cerró los ojos unos segundos, como si recordara un rostro perdido en el tiempo. Los volvió a abrir lentamente, mirando la palma de su mano. La apretó con fuerza en un puño mientras murmuraba. Esto, es por ti, amigo. Desde las sombras detrás de ellos, un hombre observaba en silencio. Obito, oculto bajo su máscara espiral, contemplaba la escena. No decía nada, pero en lo profundo de su alma, el eco de Rin seguía doliendo. No podía cambiar el pasado, Rin no volvería. Y la paz que alguna vez soñó construir, fue manchada por mentiras, por la manipulación, por el legado oscuro de Madara. Sin embargo, esta vez, no sería a la manera de Madara. Ni siquiera a la suya. Mientras el viento soplaba con fuerza, agitando los papeles de Conan y las ropas de los tres, Obito alzó la vista con decisión y pensó. Esta vez, será a la manera de Nagato. El mundo había escuchado su declaración. La era de los héroes temblaba ante la llegada del nuevo orden. De vuelta en el estadio, pasaron unos minutos en los que concluyeron los juegos recreativos. Aquellos que competirían en el torneo intentaban concentrarse o idear estrategias. Pero para el Uchiha, eso no era necesario. Él había estado entrenando por su cuenta en sus tiempos libres, puliendo su cuerpo y habilidades físicas. Cementos, usando su kirk, moldeaba grandes bloques de cemento que salían de un tubo como si fueran arcilla endurecida. Finalmente, con un gesto de satisfacción, diría. Está bien, ya terminé con esto. Había concluido la construcción de la arena de combate. Desde los altavoces, se escuchó la voz entusiasta de Present Mike. Gracias, Cementos. Muchachos, están listos. El público gritó de emoción. Han pasado muchas cosas, pero todo se define con esta batalla seria. Está por su cuenta. Aunque no sean héroes aún, enfrentarán situaciones así, ¿lo entienden nos? Van a necesitar corazón, habilidad, cuerpo, sabiduría y conocimiento. Úsenlo todo para avanzar. Mientras tanto, Itachi caminaba con paso sereno por los pasillos del estadio hasta llegar a las gradas donde los estudiantes observaban. Su mirada recorrió cada asiento ocupado por sus compañeros. Lida, al verlo de pie frente a todos, se volteó con expresión curiosa. Itachi. ¿Qué haces ahí parado? Preguntó con su tono formal habitual. El Uchiha lo miró con calma y respondió. Solo voy a observar los combates, hasta que llegue mi turno. Uraraka, sonriendo con amabilidad, le señaló un lugar libre junto a ella. ¿Por qué no tomas asiento? Aquí hay espacio. Pero Itachi, con los ojos fijos en la arena y su rostro sereno, replicó. No, gracias. La frialdad de su respuesta provocó una pequeña gota de sudor en la frente de Uraraka, Ida y algunos otros. Era una sensación incómoda pero típica cuando se trataba de Uchiha. Mientras observaba la arena, Itachi desvió la mirada hacia los extremos del estadio de la UA, notando la presencia de muchos héroes. En su mente, evaluaba que este lugar sería el sitio perfecto para iniciar un ataque de All Might, si no fuera por la gran cantidad de héroes presentes que podrían interferir. Entre ellos, uno destacaba. Endeavor, de brazos cruzados, con su típica mirada fría y enojada. El padre de Todoroki. Al verlo, Itachi frunció levemente los ojos con molestia. En sus pensamientos, murmuró. No necesito destacar ni ganar este torneo. Pero pensar que tal vez tenga que ir a la agencia de ese tipo. Para otros es un héroe, pero para mí no es más que un mal padre que hizo sufrir a su familia. Recordó las visiones que le mostró a Endeavor con su genjutsu, y las palabras de Todoroki sobre su pasado y el dolor que cargaba. Cerró los ojos un momento, y al abrirlos de nuevo, su expresión volvió a estar tranquila. El primer combate de la primera ronda estaba por comenzar. Y él debía concentrarse, porque muy pronto sería su turno de entrar en acción. Desde lo alto de la cabina del locutor, Present Mike encendía su micrófono con entusiasmo desbordante. Audiencia, el final que todos esperaban por fin llegado. Rugió con fuerza. El estadio tembló con los gritos emocionados de la multitud. El sonido era ensordecedor. Bienvenidos al primer combate. Continuó el locutor. Desde túneles opuestos del estadio, salieron caminando dos estudiantes. El que lo ha hecho muy bien, del curso de héroes, Izuku Midoriya. Contra. Disculpen, no ha hecho nada para destacar, de estudios generales, Hitoshi Shinso. En las gradas, Itachi observaba con interés. Recordó de inmediato a Shinso.
El mismo chico que se había presentado en su salón sin ganas de escuchar su mensaje aquel día. Aquel joven parecía tener algo que probar, pero por ahora, el Uchiha solo podía observar. Las reglas son simples, continuó Present Mike. Saquen a su oponente del escenario o neutralícenlo, también pueden hacer que su oponente a rendirse. Pueden lastimarse porque tenemos a Recovery Girl lista y preparada. Olviden su moral y su ética por ahora, pero cualquier táctica que implique riesgo de muerte queda prohibida. Los héroes deben derrotar a los villanos solo con sus puños. Cementos, sentado en una silla de cemento que él mismo había creado, cruzó los brazos. Voy a parar la pelea si se sale de control, declaró con voz firme. Itachi murmuró para sí mismo al escuchar todo esto. Básicamente es como un torneo, igual a los exámenes Chunin o peleas clandestinas. ¿Eh? ¿Dijiste algo, Itachi? Preguntó Hiro, algo inquieto. No es nada. No es de tu incumbencia, respondió el Uchiha sin despegar la mirada del campo, provocando que al chico de la cola le cayera una gota de sudor en la frente. En el centro de la arena, Izuku cerró los ojos por un momento y suspiró, tratando de calmar sus nervios. Pero Shinso no perdió el tiempo y habló antes de que el combate comenzara. ¿Con qué rendirse, no? Preguntó con tono calmado, pero afilado. Izuku abrió los ojos y lo miró con atención. Es una pelea para probar tu fuerza de voluntad, continuó Shinso. Si sabes lo que quieres para tu futuro, no te preocupes por las apariencias. Present Mike levantó la voz. Listos. Shinso murmuró con el ceño fruncido. Ese mono habla de su orgullo. Empiecen. Gritó el locutor. Shinso entonces lanzó su verdadera provocación. ¿No crees que fue estúpido desperdiciar su oportunidad? ¿Y qué hay de tu compañero, Uchiha? Dijo que lo apoyaba para retirarse, ¿no? Parece que solo quería menos estorbos para lucirse. Cree que es mejor que todo solo por tener un gran Kyuk. Aquel día que no me escuchó, solo mostró ser un arrogante. Desde las gradas, aunque la distancia era considerable, Itachi captó cada palabra. El Uchiha permaneció impasible, aunque ya sabía lo que ocurría. Así que su Kirk funciona. Murmuró. Izuku, molesto por las palabras dirigidas hacia sus compañeros, apretó los dientes con fuerza y salió corriendo. ¿Qué fue lo que dijiste? Gritó. Pero en ese momento, se detuvo en seco. Los ojos de Izuku se tornaron completamente blancos. Desde la mente de Shinso, se escuchó una voz segura. Yo ya haré. Oigan, ¿qué sucede? Exclamó Present Mike. Es el primer combate. Animemos. Itachi frunció el ceño. Ya está bajo su control mental. Solo bastó con responder. Reflexionó con frialdad. Izuku permanecía inmóvil, atrapado en el control de Shinso. La batalla apenas había comenzado, pero ya pendía de un hilo. El Uchiha, con su expresión tranquila e imperturbable, observaba detenidamente. En su mente analizaba. Su Kirk tiene una especie de control mental, similar al Kotoamatsukami. Pero inferior o una copia no muy fuerte, a diferencia del Genjutsu, necesita que su objetivo responda verbalmente. Parece que atrapó a Midoriya. Debió haberle contestado. Todos en el estadio estaban confundidos al ver a Izuku completamente inmóvil. Present Mike reaccionó con incredulidad. El combate acaba de empezar pero Midoriya está paralizado. Tiene la mirada perdida, y no se mueve, ¿es el Kirk de Shinso? No destacó en absoluto, ¿podrá ser alguien increíble es realidad? Shinso de Estudios Generales tiene dominando a Midoriya del curso de héroes. ¿Quién se habrá imaginado esto? A su lado, Aizawa frunció el ceño. Por eso dije que el examen no era nada sensato, comentó con tono firme. ¿Qué dijiste? Le respondió Present Mike, confundido. Aizawa sacó unos papeles y explicó. Tengo información de ambos, solicité que al recopilaran para los combates. Shinso reprobó el examen práctico para el curso de héroes. También se presentó el de estudios generales, así que debió suponerlo. Su Kirk es muy poderoso, pero el examen práctico consistía en derrotar a villanos falsos, eso les dio la ventaja a aquellos con quirks físicos. Shinso no habría sumado puntos con su Kirk. Itachi, aunque parecía ajeno, había escuchado cada palabra. El comentario resonó levemente en los altavoces, pero sus sentidos agudos captaron todo. Su ceño se frunció ligeramente, molesto. Ese chico, tiene un gran potencial, y fue desperdiciado. Así que los del curso general son los que no pasaron. Ahora entiendo ese mensaje que no pude escuchar antes. Quería ser transferido al curso de héroes si ganaba.
¿Qué hubiera si nacido en el mundo shinobi? Sería alguien muy talentoso. Pero esta academia parece priorizar poderes llamativos y destructivos. Y ese chico es un ejemplo. En la arena de combate, Shinso miró fijamente a Izuku y declaró. Tienes suerte. Fuiste bendecido, Izuku Midoriya. Date la vuelta y retírate del escenario de inmediato. Izuku, con los ojos en blanco, obedeció como un autómata. Se dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el borde del estadio. Deku. ¿Por qué lo haces? Gritó Uraraka levantándose de su asiento. Si sales del escenario perderás al combate. Añadió Ida, agitando los brazos desesperadamente. Itachi observó con atención. Va a perder. No tendrá su enfrentamiento contra Todoroki. Pensó con decepción. Pero entonces, desde el túnel, una voz poderosa rompió el aire. Joven Midoriya, detente. Era All Might. En el interior de su mente, Izuku comenzó a recordar la advertencia de Oichiro sobre el Kirk de Shinso. Fue entonces cuando, tal como en la historia original, el poder del One for All se manifestó por sí solo. En medio de la confusión, Izuku vislumbró brevemente a 8 siluetas oscuras, desconocidas para él. Sin pensarlo, su cuerpo reaccionó. Con un grito de fuerza interior, movió los dedos. El impacto fue devastador. Se rompieron al instante, pero la onda de choque resultante fue suficiente para sacarlo del trance. Recuperó el control de su cuerpo, jadeando intensamente. El viento de la onda de impacto barrió el estadio, levantando polvo y estremeciendo a los presentes, pero Itachi no se inmutó. Permanecía firme en su asiento, su expresión impasible como el hielo. Sin embargo, sus ojos oscuros se alzaron con un leve destello de sorpresa al ver algo que no esperaba. Izuku había recuperado el control de su cuerpo. En silencio, el Uchiha reflexionó. Se liberó. ¿Pero cómo? Su mente lo llevó a aquel instante, cuando había sumido tanto a Izuku como a All Might en su genjutsu. Durante aquel momento, Izuku había quedado completamente inmóvil, sin control alguno. Cuando lo tuve bajo mi genjutsu, no pasó esto. Solo movió los dedos. Ese poder. Sus ojos se entornaron levemente al pensar en ello. ¿Fue el One for All? ¿Ese poder tiene voluntad propia? Muchas preguntas revoloteaban en su mente, pero Itachi, fiel a su carácter, optó por observar con detenimiento y esperar. En la arena, la historia seguía su curso como debía. Shinso, confundido, observaba a Izuku. Su mirada mostraba un atisbo de duda. Intentó hacerlo hablar nuevamente, su Kirk preparado para activarse en cuanto escuchara una palabra. Sin embargo, Izuku no dijo nada. Estaba concentrado. Izuku, enfocado, se acercó. Shinso lo interceptó con un golpe directo al rostro, pero el chico de cabellos verdes respondió con igual fuerza. Se trenzaron en un breve pero intenso intercambio de golpes hasta que Izuku encontró su oportunidad. Usó el impulso y realizó un lanzamiento de hombro limpio y preciso, enviando a Shinso fuera del límite del escenario. El combate terminó. Desde las gradas, Itachi observó en silencio. Su mirada se dirigió hacia Shinso, que caminaba hacia la salida con la cabeza agacha. Algunos compañeros de clase se acercaban a él, dándole ánimos y reconociendo su esfuerzo. Shinso. Pensó Itachi. Sus compañeros lo entienden, y algunos héroes también. Pero eso no bastará. Los héroes que solo valoran lo físico, lo llamativo, esos no verán su valor. Entonces vio a Izuku, que también se retiraba del campo, jadeando levemente por el esfuerzo. El Uchiha se levantó de su asiento con tranquilidad y comenzó a caminar hacia la salida sin decir una palabra. Uraraka, al notar su movimiento, lo llamó. Itachi. ¿A dónde vas? Pero él no respondió. Solo siguió su camino. Jirou lo observó con una ceja alzada. Ese tipo es muy antisocial, ¿no? Sí, añadió Kirishima cruzándose de brazos. Cada vez que intentamos hablar con él, siempre responde con frialdad. Igual que Todoroki. Diría Mineta. Y también es igual de callado, agregó Tsuyu, con su tono tranquilo. Momo alzó la voz con autoridad. No deberíamos hablar mal de él. Tal vez simplemente es diferente. Lida asintió enérgicamente. Yaoyorozu tiene razón. Itachi puede sentirse incómodo aún. A pesar de tener 3 años más que nosotros, es nuestro compañero. Hay que darle tiempo. La clase 1 reflexionó en silencio. No lo comprendían del todo, pero poco a poco empezaban a aceptar que aquel joven de mirada seria y andar sereno tenía una historia más profunda de lo que podían imaginar.
Algunos comenzaron a pensar que tal vez, sí, podrían llegar a considerarlo un amigo. Pero lo que ellos no sabían es que pronto iban a descubrir la verdad que los va a impactar en sus vidas de él, que él no es un compañero. Bakugo gruñó por lo bajo, molesto como siempre. TSK, no me importa ese maldito Uchiha como amigo, pero en el fondo, recordó lo que había oído decirle a Todoroki. Esas palabras aún resonaban en su cabeza. El silencio del Uchiha ocultaba muchas cosas. Pero también dejaba una impresión firme. Estaba aquí por una razón, y no iba a permitir que ese mundo fuera igual que el anterior. La ciudad dejó su iluminado por el sol del mediodía. En el silencio de los tejados, tres siluetas se deslizaban como sombras entre las estructuras, pasando desapercibidas incluso para los ojos más atentos. Los tres líderes de la Akatsuki avanzaban por la ciudad. Saltaban de edificio en edificio, moviéndose con precisión, hasta que descendieron con suavidad por una abertura oculta en un estrecho callejón. Ni un solo sonido delataba su aterrizaje. La maestría con la que se desplazaban los hacía fantasmas entre los vivos. Avanzaron unos pasos y lo encontraron. Un cuerpo yacía en el suelo, desangrado. Llevaba puesto un traje de héroe. La sangre aún fresca se deslizaba lentamente entre las grietas del concreto. Pain se agachó frente a él, examinando con seriedad las múltiples heridas punzantes. Sin necesidad de más palabras, su voz grave rompió el silencio. Es un héroe. Ha sido asesinado. Conan se arrodilló a su lado, frunciendo el ceño al observar las heridas. Con este ya son 5. Diría con voz baja pero firme. 5 héroes muertos desde que llegamos a esta ciudad. Alguien los está cazando. Pain se incorporó, la mirada fija en el cadáver. Hemos eliminado villanos, aniquilado mafias, pero esto es diferente. Quien sea que esté detrás de esto no busca dinero ni caos. Uno que aún no entendemos. De pronto, voces humanas comenzaron a escucharse a lo lejos. Eran pasos, murmullos, policías o civiles acercándose. Obito levantó la vista hacia la entrada del callejón, sus sentidos en alerta. Se acercan. Si nos encuentran con este cuerpo, diría, pero no terminó la frase. No era necesario. En un instante, los tres se desvanecieron como una ráfaga de viento. Nadie supo jamás que estuvieron allí. Momentos después, estaban en lo alto de una torre de antena, el viento envolviéndolos con fuerza. El silencio regresó, pero era un silencio tenso, cargado de pensamientos. Desde allí, observaban la ciudad como depredadores entre las sombras. Pain se giró hacia Obito, su rostro impasible bajo la luz pálida de la luna. Obito. Quiero que investigues al responsable. Descubre quién está asesinando a estos héroes. Esto no es algo aislado. Obito, con su tono seco, respondió. ¿Y qué harán ustedes? Pain desvió la mirada hacia el horizonte. Conan y yo iremos tras una mafia local. Han desaparecido jóvenes últimamente. Todo indica que hay una red de tráfico operando en Josu, en nuestro mundo nuevo, en el mundo que construiremos, no puede haber lugar para estos parásitos. Conan asintió. Por eso vinimos aquí. Para erradicar la oscuridad que este mundo normaliza. Obito entrecerró su ojo visible. Ya veo, entonces yo seguiré el rastro de nuestro misterioso asesino. Estaba a punto de marcharse, cuando la voz de Pain lo detuvo, firme pero inesperadamente serena. Obito, ¿puedo hacerte una pregunta? El enmascarado se detuvo, sin mirar atrás. El viento sopló con más fuerza, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Dila, respondió sin girarse. Una brisa intensa recorrió el lugar, haciendo ondear las capas negras con nubes rojas de los miembros de Akatsuki. El silencio se impuso como una señal de respeto y tensión. La voz imponente del líder, Pain, resonó. Quiero saber por qué estás colaborando ahora con Akatsuki, después de haber llevado a la organización a una guerra. Solo quiero una respuesta. El Uchiha enmascarado giró lentamente la cabeza. ¿Qué quieres saber exactamente? Pain lo miró serio. ¿Por qué sigues aquí? Obito permaneció en silencio por unos segundos, luego respondió con un tono más humano. En ese entonces, fui manipulado. Todo fue obra de Madara. Yo solo seguí sus órdenes, creyendo en la promesa de un mundo de paz. Cuando perdí a ella, supuse que este mundo ya no tenía salvación. Me aproveché de tu dolor, Nagato. Lo moldeé para que encajara con el plan del Ojo de Luna, y así, provoqué la Cuarta Guerra Ninja. Conan, con la mirada afilada, replicó. Mataste a nuestros compañeros, y usaste a Nagato solo por su Rinnegan. Obito bajó ligeramente la cabeza.
Lo sé, usé a Nagato, usé a Akatsuki, para capturar a las bestias con cola, y para revivir a Madara. Pero entonces, Naruto, él me salvó. Me hizo recordar quién era. Pain lo observó con atención. ¿Naruto? Sí, él me hizo cambiar. Me recordó que no soy Madara, ni Tobi. Soy Obito Uchiha. Y Naruto, él será el Hokage. Él salvará al mundo ninja. Él romperá el ciclo del odio. Él logrará la paz que ni tú ni yo pudimos conseguir, diría Obito con firmeza. Pain, tras escucharlo, murmuró Pain, en este mundo, cumpliré el sueño de Yahiko. Obito bajó la mirada. Te debo una disculpa, Nagato, por todo lo que hice. Y a ti también, Conan. Fui quien te arrebató a Nagato. Fui quien te quitó a un compañero. Fui quien te mató. Los ojos de Conan se abrieron un poco, sorprendida por la sinceridad. Tú, Nagato, Yahiko, fundaron Akatsuki con un propósito diferente. Por eso, ahora los seguiré. No como peón, ni como su líder, sino como miembro. Ya no me queda nada en este mundo, así que, ayudaré a la organización en su camino hacia la paz, concluyó Obito, dándoles la espalda. Mientras se alejaba, Conan diría con tono frío pero sincero. Aunque pidió disculpas, aún lo odio. ¿Crees que podamos confiar en él? Pain permaneció en silencio. Finalmente respondió. Yo tampoco confío en él, pero eso dependerá de si realmente ayudará a la organización. Obito seguía avanzando, saltando de edificio en edificio bajo el cielo oscuro. Miró su mano derecha. En su dedo meñique llevaba el anillo verde de jabalí, de quien le pertenecía a alguien que también lo había traicionado. Recién me doy cuenta de que aún lo tengo puesto, bueno, no importa ahora, murmuró, antes de perderse en la distancia. Regresamos al estadio de la UA, en una de las salas médicas ocultas tras los pasillos del Coliseo. Izuku yacía sobre una camilla, los dedos vendados por la atención de Recovery Girl. A su lado, All Might observaba, escuchaban atentamente las palabras del chico peli verde y al visión que tuvo. Pero ninguno notó la presencia que los acechaba del otro lado de la puerta. En silencio absoluto, oculto en las sombras del pasillo, se encontraba Itachi. Su ojo Sharingan giraba lentamente mientras escuchaba cada palabra. Así que eso era, susurró para sí, entrecerrando los ojos. El recuerdo llegó a su mente como un relámpago. Cuando había puesto a Izuku y All Might bajo su genjutsu brevemente a ambos. Solo sacaba información de su poder y la verdad del símbolo de la paz. Y en ese momento, durante vagaba en sus recuerdos, había vislumbrado figuras sombrías, 8 siluetas envueltas en penumbra. No les dio importancia entonces. Pero ahora lo comprendía. ¿Con qué era eso? Murmuró. Según la información que he reunido de la mente de ambos, el One for All fue heredado de usuario en usuario. Esas figuras eran no solo espíritus, ni recuerdos. Una voluntad colectiva. Sus ojos se entrecerraron con agudeza. El poder está despertando dentro de mi Torilla, pero su cuerpo aún no está listo. Tiene conciencia, una que escapó al control del Kirk de Shinso. Pero no pudo romper mi genjutsu. Es obvio, el chakra y los quirks son distintas fuerzas. Un leve sonido de pasos lo hizo reaccionar. Del otro lado, la manija de la puerta giraba. Sin perder un segundo, el Uchiha desapareció en un destello de velocidad silenciosa, deslizándose entre las sombras como un fantasma. Izuku abrió la puerta con curiosidad, mirando a ambos lados del pasillo. Juraría que escuché algo, pero tras no ver nada, encogió los hombros y siguió su camino hacia las gradas. Mientras tanto, Itachi ya se encontraba sobre una de las barandillas del estadio, vigilando. No tengo que preocuparme por eso ahora. Todo a su tiempo, pensó con frialdad, mientras sus Sharingan observaban en silencio los movimientos de los héroes. En otro sector, cerca de la salida de la arena, la conversación entre padre e hijo se volvía más tensa. Tú eres diferente a tus hermanos, gruñó Endeavor, de brazos cruzados, su mirada dura clavada en Todoroki. Eres una obra maestra. Todoroki lo miró con desprecio y caminó hacia la salida con paso decidido. Es lo único que puedes decir, infeliz. Avanzaré usando el poder de mi madre. Nunca voy a usar cuando pelee. Endeavor lo observó en silencio unos segundos más, antes de decir con voz grave. Aunque eso te baste por ahora, ese compañero tuyo, Itachi Uchiha, me llamó la atención. Su Kirk es fuego. Pero uno que parece aún más destructivo. Si alguna vez peleas contra él, prepárate. El poder de tu madre podría no ser suficiente. Todoroki no respondió. Apretó los dientes con fuerza, su ceño fruncido, y siguió caminando hacia la arena.
Su rostro reflejaba una tormenta contenida. Ira. La próxima batalla sería más que una pelea. Sería una declaración. El rugido del público aún resonaba por todo el estadio mientras Izuku, con los dedos vendados y aún adolorido, ascendía lentamente las gradas. Se detuvo frente a su asiento, justo al lado de Uraraka y Lida, quienes lo recibieron con una cálida sonrisa. Se sentó en el asiento que le habían guardado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en alguien más, un poco más adelante. Itachi, sentado en silencio, mirando fijamente al centro de la arena. Oh, Itachi, estás aquí. Pronto será tu combate, ¿verdad? El muchacho de ojos penetrantes y actitud imperturbable no apartó la mirada de la arena. Con voz fría y distante, simplemente diría. Sí. Aquella única palabra, tan firme y desprovista de emoción, hizo que Izuku soltara una pequeña risa nerviosa, dejando caer una gota de sudor por la sien. La indiferencia de Itachi seguía siendo difícil de manejar. La atención del público fue capturada por la voz de Present Mic, que anunciaba con entusiasmo el siguiente combate. Gracias por esperar. Estos son los siguientes en la competencia. Es bueno pero podrá finalmente llamar la atención, del curso de héroes, Hanta Zero. Contra. Quedó de segundo y de nuevo segundo en las preliminares, es fuerte, por eso fue recomendado, del curso de héroes, Shoto Todoroki. Zero no perdió tiempo. En cuanto la señal sonó, lanzó sus cintas adhesivas hacia el bicolor, atrapándolo y jalándolo con fuerza hacia fuera del escenario. Parecía una victoria fácil, pero entonces todo cambió. Itachi entrecerró los ojos. Un escalofrío le recorrió la columna, pero no fue suficiente para sobresaltarse. Algo en Todoroki no estaba bien. Llevó la mano al rostro y su Sharingan se activó de inmediato. Pudo sentirlo, una oleada de furia contenida estaba por liberarse. En ese instante, la voz de Todoroki resonó en la arena, cargada de ira. Lo siento. Una brutal onda de energía helada estalló desde sus pies. Un estruendo se oyó, junto con un gran temblor en todo el lugar. Una gigantesca prisión de hielo se alzó con estruendo, extendiéndose más allá del campo de batalla y escapando del propio estadio. Zero quedó completamente atrapado dentro, apenas moviéndose, con la cara llena de pánico. El estadio entero quedó en silencio. Present Mic tenía la boca abierta, sus lentes colgando torcidos por el asombro. Aizawa abrió mucho los ojos, apenas creyendo lo que veía. Desde las gradas, la clase 1 observaba sin palabras el gélido monstruo de hielo que había nacido del enojo reprimido de su compañero. Itachi, aún con el Sharingan activo, no se movió. Su rostro era sereno, pero por dentro, analizaba cuidadosamente. Fue una explosión de ira. Está herido, lleva un gran odio en su corazón, un dolor que aún no ha sanado, pensó, mientras su mirada se desviaba sutilmente hacia Endeavor, el padre de Todoroki. Midnight, atrapada con medio cuerpo congelado, temblaba alzando su voz. Respóndeme esto, ¿puedes moverte, Zero? Desde dentro de la prisión de hielo, una voz débil tartamudeó. Por supuesto que no puedo moverme. Esto duele mucho. Midnight suspiró y alzó la mano temblorosa. Zero está inmovilizado. Todoroki pasa a la segunda ronda. El bicolor, con el rostro aún endurecido por la rabia, se acercó lentamente a su oponente. Levantó su brazo izquierdo, tocó el hielo, comenzando a derretirlo. Lo siento, estaba muy enojado. El hielo comenzó a ceder, pero el verdadero peso de sus palabras heló más que cualquier poder. Desde las gradas, Izuku observaba a su compañero con el corazón encogido. Itachi no apartó la vista, su mente ya anticipando el momento en que el hielo emocional de Todoroki también tendría que enfrentarse, y romperse. Itachi seguía con la mirada fija en Todoroki, su Sharingan aún activado. A pesar del silencio repentino tras la declaración de la victoria, el Uchiha no apartaba la vista de la gigantesca prisión de hielo ni del joven bicolor. No era solo poder lo que había presenciado. Había visto dolor, rabia, sufrimiento reprimido durante años. En su mente, pensamientos sombríos cruzaban como cuchillas afiladas. Mientras estaba enojado también estaba triste. Su ira y rencor lo están consumiendo, si sigue así, lo terminarán matando, tarde o temprano. Veo un reflejo de algo que ya viví. Cerró lentamente los ojos, recordando a su hermano Sasuke, y a todos aquellos que arrastraron sus vidas por el peso de un pasado roto. Endeavor, llevó a su familia a la tristeza y desgracia solo por su orgullo y su ambicioso sueño. Eres como esos líderes del mundo shinobi que usaban a sus propios hijos como armas, sin importarles su dolor ni su humanidad. Esta sociedad, está podrida.
Se han dejado llevar por el mal disfrazado de justicia. Ni héroes ni villanos han evitado esto. Ambos son responsables. Se levantó de su asiento en silencio, sin hacer ruido, y comenzó a caminar hacia los pasillos internos. Nadie en la clase 1A lo notó, demasiado ocupados comentando el alarde de poder de Todoroki o preocupados por la magnitud del ataque. Solo Izuku, aún con los dedos vendados, notó su movimiento en el último momento. Alcanzó a ver la espalda de Itachi alejándose. No dijo nada. Solo sintió una presión extraña en el ambiente, como si una sombra silenciosa estuviera a punto de moverse. En la ciudad de Josu. Oculto entre las sombras de la ciudad, en un enorme almacén rodeado de contenedores oxidados y cajas metálicas apiladas, se desarrollaba un oscuro negocio. Hombres robustos, armados hasta los dientes, cargaban cajas sospechosas hacia camiones blindados estacionados en el exterior. Cada uno de sus movimientos estaba coreografiado con eficiencia brutal. Vamos, rápido. Ese cargamento debe estar listo antes del anochecer. Vociferó uno de los supervisores mientras sostenía un fusil de asalto, su mirada dura repasando cada rincón del lugar. Dentro del almacén, la situación era aún más sombría. Decenas de jóvenes, muchos apenas adolescentes, trabajaban forzadamente empaquetando sustancias ilegales, bajo la vigilancia constante de hombres armados. Sus miradas estaban apagadas, sus manos temblorosas. Sabían que no podían resistirse. «Apúrate, mocosa», gritó uno de los guardias, azotando con un látigo a una chica que apenas podía mantener el equilibrio entre lágrimas. Sí, ya voy», sollozó ella, sujetando una caja con torpeza. «Empaqueten esto también», ordenó otro, arrojando nuevos paquetes de una sustancia sospechosa sobre la mesa de trabajo. Uno de los chicos, agotado y con miedo, se atrevió a hablar. Pero, dijeron que solo era este cargamento. El sonido del seguro de un arma lo hizo callar. El cañón frío de una pistola se posó en su frente. Aquí nosotros damos las órdenes. Haz lo que se te dice, o no saldrás caminando de aquí. El chico tragó saliva y bajó la cabeza, obedeciendo. Desde unas escaleras al fondo del almacén descendió una figura grotesca. Un hombre obeso, con rasgos porcinos, vestido con un traje costoso a medida y una varilla de mando en la mano. Su rostro sudoroso se contorsionaba en una sonrisa enfermiza. «Jefe», lo saludó uno de los guardias. Parece que nuestros empleados están trabajando duro», diría el hombre cerdo, acercándose a una joven y posando una mano grasosa sobre su hombro. «Recuerden que les dimos trabajo. Ustedes vinieron aquí por necesidad, y nosotros se las solucionamos. Así que sonrían», rió con una risa viscosa, burlona. Los jóvenes no dijeron nada. Solo bajaron la mirada, como si esperaran que el horror pasara más rápido si no lo enfrentaban. Mientras los camiones se seguían cargando, dos figuras observaban desde las alturas. Sus capas negras con nubes rojas ondeaban suavemente bajo el viento. Pain, con sus ojos Rinnegan brillando intensamente, observaba sin pestañear. A su lado, Conan, con rostro imperturbable y frío como el acero. «Parece que están cargando algo más que mercancía ilegal», murmuró Conan con desprecio. «Están usando a niños, como esclavos». Pain bajó la mirada, sus ojos analizaban cada rincón del almacén. Los héroes no saben nada. No ven más allá de la superficie. Y mientras ellos ciegan sus sentidos con fama y gloria, la oscuridad crece sin control. Jóvenes desaparecidos, convertidos en herramientas por codicia, cerró los ojos brevemente. Este sistema no necesita un salvador. Necesita conocer el dolor. Conan asintió. Ambos desaparecieron en un parpadeo, como si se hubieran disuelto en el aire. Pain abrió lentamente la mano, y una serie de varillas negras comenzaron a flotar a su alrededor. Que conozcan el sufrimiento, que escuchen el nombre de aquellos que traen justicia desde las sombras. Que conozcan a Akatsuki. Los hombres armados seguían cargando las cajas dentro del almacén, sin sospechar lo que se avecinaba. De pronto, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Una nube de polvo se levantó en el exterior, haciendo temblar ligeramente la estructura del lugar. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los guardias, sobresaltado. «Vayan a ver», ordenó el jefe cerdo, mientras los jóvenes esclavizados dejaban de trabajar momentáneamente, asustados por el temblor. Los hombres salieron con sus armas listas, mientras uno se quedaba vigilando a los prisioneros. Todos se reunieron afuera, apuntando al polvo que lentamente comenzaba a disiparse. La silueta de una figura imponente se hacía visible a contraluz del sol.
¿Quién es ese? Dijo uno, apuntando nervioso. La figura avanzó. Era alta, de cabello anaranjado y ojos con un patrón concéntrico que estremecía hasta el alma. Llevaba la capa negra con nubes rojas. Es uno de ellos. Gritó un mercenario. Es un Akatsuki. ¿Qué esperan? Disparen. Ordenó otro, y las balas volaron en dirección al hombre. Pero sin moverse del sitio, con solo levantar una mano, todas las balas fueron detenidas en el aire y cayeron inofensivamente al suelo. Era como si una fuerza invisible las hubiera anulado. Patéticos, diría Pain con desprecio. Conan. Una gran sombra se proyectó sobre los soldados. Al mirar al cielo, vieron a una mujer volando con majestuosas alas hechas de papel. Su silueta elegante descendía lentamente. Es ella. La mujer Akatsuki. Gritó uno, retrocediendo. Conan los observó con frialdad. Ustedes no merecen el perdón de Dios, serán juzgados por un ángel, declaró solemnemente. Danza del Shikigami. Las alas se desplegaron violentamente, lanzando múltiples lanzas de papel que atravesaron a varios hombres, matándolos al instante. Algunos intentaron huir, pero fueron alcanzados por explosivos camuflados en las lanzas que estallaban al contacto. El campo tembló con cada explosión. Dentro del almacén, uno de los sobrevivientes entró tambaleándose, ensangrentado. Jefe. No son los héroes, son los Akatsuki. Están aquí. El jefe cerdo, nervioso y empapado en sudor, gritó. ¿Qué están esperando? Mátenlos. Y ustedes, no dejen que los jóvenes escapen. Protéjanme. Sus hombres obedecieron. Algunos salieron a enfrentar al enemigo, otros apuntaron a los jóvenes aterrados, mientras un grupo escoltaba al jefe hacia una habitación blindada como el cobarde que era. Mientras tanto, Conan volaba por los cielos como un ángel vengador, matando con precisión. En tierra, Pain avanzaba entre los enemigos como una fuerza de la naturaleza. Un hombre trató de escapar, pero una voz profunda y resonante se oyó. Banso Tenin. El cuerpo del hombre fue arrastrado por una fuerza invisible hacia Pain, quien lo empaló sin piedad con una vara negra de chakra. Un grupo de hombres musculosos, con quirks poderosos, cargó contra Pain, rugiendo sin miedo. Pero el líder de Akatsuki solo murmuró. Shinra Tensei. Una onda repulsiva los arrojó por los aires como muñecos de trapo. Pain dio un gran salto, y en el aire, lanzó múltiples varas de chakra con precisión milimétrica, clavándolas en cada uno de los atacantes. El último recibió una directamente en el cuello, y Pain descendió con una poderosa patada que atravesó su cuerpo, acabándolo en un instante. Los cadáveres cayeron pesadamente al suelo. Pain aterrizó suavemente sobre la tierra ensangrentada, sin una sola mancha sobre él, imperturbable, con la mirada fija en el almacén donde aún se ocultaba el líder. La verdadera pesadilla acababa de comenzar. El jefe cerdo, temblando de miedo pero intentando mantener la calma, entró rápidamente en la sala segura. Cerró la puerta tras él y dio un vistazo furtivo a los dos hombres que hacían guardia, como si quisiera que su presencia les asegurara algo de control. Sin embargo, sabía que no podían hacer nada. En su escritorio, sacó rápidamente un arma que había guardado en un cajón, su única esperanza para sobrevivir a la pesadilla que se desataba fuera. Los sonidos de explosiones y fuego llenaron el aire mientras los camiones exploraban, haciendo que los hombres que aún estaban afuera intentaran escapar en pánico. Estaban atrapados, y sabían que no podían ganar. La esperanza se extinguía con cada segundo que pasaba. En ese momento, una figura emergió del humo y las llamas. Pain, sin ninguna prisa, avanzó hacia los hombres que huían. El líder de Akatsuki observó a los cobardes correr y, con un movimiento rápido, hizo el sello Tori. Estilo de viento, balas de aire. Pronunció, y de inmediato, esferas de aire comprimido comenzaron a formarse a su alrededor. Fueron disparadas con precisión mortal, y los hombres cayeron al suelo, heridos de gravedad. ¿Qué fue eso? Exclamó uno de los hombres, asombrado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tiene otro Kirk? Preguntó otro, mirando aterrorizado a Pain. Pain no respondió. Solo levantó la cabeza y, con su voz fría, murmuró. Mueran. Con un salto ágil, lanzó varas de chakra que atravesaron las cabezas de los hombres, terminando con sus vidas en un instante. No hubo tiempo para gritar, solo para caer. Mientras tanto, dentro del almacén, los hombres intentaban mantener la puerta cerrada, sin dejar que los jóvenes escaparan. Uno de ellos, con los ojos llenos de ira, gritó. No nos dejaremos intimidar.
De repente, la puerta voló por los aires, revelando a Conan, cuya figura estaba rodeada por un enjambre de papeles flotando a su alrededor. Es ella. La mujer de Akatsuki. Gritó uno de los guardias, horrorizado. Mátenla. Ordenó otro, apuntando su arma hacia la kunoichi. Pero lo que sucedió a continuación los dejó completamente perplejos. Su cuerpo se deshizo en una nube de papeles, que comenzaron a flotar por la habitación. Los hombres miraron desconcertados, sin entender lo que sucedía. ¿Pero qué? Uno de ellos murmuró, mirando cómo los papeles se reunían para formar nuevamente a Conan, de pie frente a ellos. Uno de los guardias, desesperado, tomó a una joven prisionera y la apuntó con su arma. No te acerques. Si lo haces, la mataremos. Amenazó. Conan lo observó con frialdad, su mirada llena de desdén. Ustedes usan a los jóvenes como si fueran simples objetos, herramientas desechables. Los han matado a algunos de ellos, ¿verdad? Diría con calma, su voz tan cortante como una espada. Uno de los hombres, despreciando las palabras de Conan, soltó una risa sarcástica. ¿Te importa eso? Ellos son solo nuestros esclavos. Respondió con crueldad. En ese momento, una voz resonó detrás de él. No son esclavos. Son seres humanos. Y tú estás muerto. El hombre, aterrorizado, se giró, solo para ver a Conan de pie justo detrás de él. ¿Cómo había llegado allí? Los demás también se voltearon, sorprendidos. Antes de que pudieran reaccionar, los clones de Conan, que se habían formado a su alrededor, sacaron kunais de papel y los apuñalaron sin piedad, atacando por sorpresa. En cuestión de segundos, cada hombre cayó al suelo, muerto. Uno de los sobrevivientes, temblando de miedo, miró a Conan y preguntó. ¿Quién eres? Conan, mirando fríamente a los caídos, respondió sin dudar. Soy la ángel de Akatsuki, quien juzgará a todos ustedes, los que están llenos de maldad. Los clones de Conan se disolvieron en papeles y se reunieron nuevamente alrededor de ella. Los jóvenes, asustados, miraron a la kunoichi, temerosos pero agradecidos. Conan, sin perder tiempo, se acercó a una de las cajas cercanas, la abrió y sacó fajos de yenes. Tomen esto y váyanse rápido. Les diría con firmeza, dándoles los billetes. Los jóvenes, sorprendidos por su generosidad, tomaron el dinero sin dudar, y, agradecidos, corrieron rápidamente hacia la salida, buscando su libertad. Conan observó cómo se alejaban antes de volverse hacia Pain, quien había acabado con todos los enemigos en el exterior. El juicio de Akatsuki había comenzado, y ya nada podría detenerlos. Pain observaba los cuerpos sin vida que yacían frente a él. La sangre aún fresca teñía el suelo, y entre los cadáveres, podía distinguir tanto a civiles sin Kirk como a usuarios de Quirks. Sus ojos Rinnegan no mostraban emoción, pero su mente reflexionaba. Algunos eran sin Quirks, otros con ellos, murmuró en voz baja. Aún no logro comprender por qué hacen esto. ¿Por qué esta necesidad de tráfico, de esclavitud y muerte? Antes de poder seguir meditando, sintió una presencia hostil a sus espaldas. Un hombre se abalanzó sobre él con velocidad, blandiendo espadas que brotaban de sus palmas. Intentó apuñalarlo por la espalda, pero Pain, sin girarse siquiera, inclinó su cuerpo justo lo necesario para esquivar el ataque. El agresor retrocedió sorprendido, y Pain giró lentamente para encararlo. ¿Se puede saber qué quieres? Preguntó con voz firme y profunda. Y todavía lo preguntas. Ustedes arruinaron nuestro cargamento. Íbamos a ganar mucho dinero. Diría el hombre, mostrando las espadas que también emergían de sus antebrazos. Así que yo mismo te mataré por arruinar nuestro negocio. Pain entrecerró los ojos, con calma. ¿Un Kirk que crea espadas en brazos y palmas? Interesante, pero el sujeto arremetió con furia, lanzando tajos rápidos y precisos, pero Pain esquivaba sin esfuerzo, como si pudiera anticipar cada movimiento. El hombre comenzó a frustrarse. Maldita sea, deja de esquivarme y déjate cortar. Pero Pain, cansado de esa escena, detuvo con una mano el siguiente espadazo. No eres para nada experto en Kenjutsu con esas espadas que manifiestas, diría de una manera fría. El contacto hizo temblar al agresor. Los ojos del líder de Akatsuki lo observaron directamente, y el criminal sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué? Balbuceó, paralizado. Pain colocó su mano sobre la cabeza del hombre.
En un instante, las memorias del sujeto fueron expuestas ante él. Asesinatos a sangre fría, la muerte de su propia familia por considerarlos un estorbo, crímenes cometidos solo por dinero, todo bajo órdenes de su jefe mafioso. Payne apartó la mano, disgustado. Eres escoria. Un pecador sin redención. Con su antebrazo, destruyó una de las espadas del hombre como si fuera papel. El criminal apenas pudo reaccionar cuando recibió un golpe directo al abdomen, escutiendo sangre al instante. Luego, Payne desató una ráfaga de taijutsu feroz. Le lanza 6 puñetazos en la cara y abdomen, codazo en el estómago y patadas en cada parte del cuerpo a una velocidad imposible de seguir. Lo lanzó por los aires y apareció ante él en un instante, propinándole una patada descendente que lo estrelló contra el suelo. Sin darle tregua, lo sujetó por el cuello y lo aplastó contra el pavimento. Entonces, varas negras de chakra emergieron de su brazo y atravesaron ambos brazos del enemigo, inmovilizándolo. El sujeto, entre el dolor y el miedo, gritó. ¿Por qué? ¿Qué son ustedes? Payne lo miró desde lo alto, sin expresión, pero con una voz que resonó como un juicio. ¿Por qué? Porque sus muertes traerán la paz. La paz. Susurró el hombre, confundido y aterrorizado. Una paz olvidada por una sociedad podrida, una paz que ni siquiera All Might no está trayendo. Él solo maquilló la corrupción, la desigualdad y el dolor. Payne alzó su mirada hacia el cielo nublado. No lo hago por venganza. Ni por justicia. Lo hago porque solo el dolor nos hará entendernos. Solo a través del sufrimiento se puede alcanzar la comprensión verdadera. El mundo necesita experimentar ese dolor, y entonces, quizás, podrá salvarse. Payne elevó su cuerpo con un salto, y descendió con una fuerza letal. Su talón cayó con precisión sobre el cuello del enemigo, rompiéndolo de inmediato. El silencio volvió al callejón, interrumpido solo por el eco del golpe final. Payne contempló el cadáver del hombre que acababa de ejecutar. Su mirada no reflejaba emoción alguna. Era solo otro obstáculo eliminado. Sin decir una palabra, comenzó a caminar en dirección al almacén. Allí, entre cenizas y polvo, lo esperaba Conan. Ambos se encontraron en silencio, como si no hiciera falta hablar para entenderse. ¿Está hecho? Preguntó Payne, con su tono profundo. Sí, respondió Conan. Los jóvenes han sido liberados de este infierno. Payne asintió lentamente. Bien, ahora vamos por el líder de esta mafia. ¿Dónde está? Payne cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, el Rinnegan brilló con intensidad. Activó su técnica de detección, y una imagen vívida de las siluetas vitales apareció ante su mente. 5 personas, están en el piso superior. Una está rodeada, parece el cabecilla, los otros 4 hacen guardia. Vamos por él, diría Conan, con frialdad. Sí. Subieron las escaleras sin prisa, como ángeles de la muerte. Los 4 guardias los vieron venir y, alarmados, activaron sus quirks, blandiendo armas y gritando. ¡Alto! Dije que se detengan. No se acerquen más. Pero los 2 ninjas de la lluvia no se detuvieron. Las varas negras de Payne brillaron entre sus dedos. Los papeles de Conan comenzaron a flotar como plumas de un ángel vengador. Unos segundos después, se escucharon disparos, gritos ahogados, carne atravesada por acero, un rayo estallando, y luego, solo silencio. En la oficina blindada, el jefe cerdo estaba sudando por los nervios, se secaba la frente con un pañuelo empapado. Escuchó el estruendo, se armó con la pistola de su escritorio y gritó. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Respondan. Nadie lo hizo. Entonces, la puerta de acero de su oficina se dobló con una fuerza inhumana y fue derribada. Entre la nube de polvo, 2 figuras emergieron. Payne, con sus ojos divinos, y Conan, con su aura serena y mortal. No se acerquen, maldito Sakatsuki. Gritó el jefe, disparando todas sus balas. Payne solo levantó la vista. Shinra Tensei. Una onda repulsiva desvió todas las balas. El mismo impacto arrojó al hombre contra la pared, rompiéndole la pierna y dislocándole el brazo. Soltó el arma de inmediato. Payne se acercó, lo tomó de la cabeza y lo estrelló contra la pared. El jefe quedó colgado, débil, ante ambos ninjas, temblando. Tu negocio consiste en aprovecharte de jóvenes desesperados, diría Payne, con voz imponente. Les prometes ayuda a cambio de trabajo, y terminas convirtiéndolos en esclavos. Eres escoria. Un demonio disfrazado de hombre. Sí, sí. Lo admito. Pero por favor, no me maten. Lo dejaré, cerraré el negocio.
Tomen el dinero, tomen lo que quieran. ¿Quieren 1 millón? 10 millones. Mujeres para usted, señor. 1 billón. Lo que sea. Piedad. Conan frunció el ceño con asco. ¿Crees que tus ruegos significan algo? Eres repugnante. El que te juzgará, será Pain. El hombre, aterrorizado, alzó la vista y vio al pelinaranja más de cerca. Un sudor frío recorrió su espalda. Tú eres Pain. Del ataque en la USJ. Lo vi en las noticias. Ahí hay un retrato en las noticias. ¿Y eso qué importa? Respondió Pain con desdén. Saber mi nombre no cambiará tu destino. Conan alzó la mano. Sus papeles volaron y envolvieron el cuerpo tembloroso del jefe. ¡No! Por favor, no quiero morir. No me maten. Pain se acercó y colocó su palma sobre la cabeza del hombre. No te mataré, diría. El jefe, incrédulo, murmuró. ¿De verdad? Sí, pero tu alma no irá al cielo. Ni al infierno. La enviaré a un lugar donde los propios demonios te torturarán por la eternidad. Pain activó el camino humano del Rinnegan. Una luz fantasmal salió del cuerpo del mafioso, arrastrada por la mano de Pain, y luego desapareció en el vacío. El cuerpo cayó al suelo, vacío, muerto. Pain se dio la vuelta. Vámonos. Sí, asintió Conan. Antes de irse, Pain realizó unos sellos de mano. Inhaló profundamente y pronunció. Estilo de fuego. Jutsu gran llama del dolor. Nota. Esto lo inventé ya que recuerden, el usuario del Rinnegan tiene los 5 elementos básicos de chakra. Una corriente ardiente se liberó de su boca, que tomó formas de rostro con expresiones de agonía y sufrimiento. El edificio comenzó a prenderse fuego, consumiendo documentos, cajas, armas, y cadáveres. Los 2 ninjas de la lluvia se alejaron sin mirar atrás. Detrás de ellos, las llamas se alzaban como testigos silenciosos del juicio cumplido.